Estimada señora presidenta no se oye. del CEL, la cosa del volumen. Susana Ferrer, estimados miembros de la Corporación Municipal, estimado director del Congreso, don Lorenzo Martínez Aguilar, estimados autores y consejeros académicos del CEL, señoras y señores, muy buenas tardes y sean todos bienvenidos. Nos honra reunirnos hoy para presentar el número 16 de la revista Nos honra presentar el número 16 de la revista Siete Esquinas, edición especial dedicada a conmemorar el 150 aniversario de la concesión del título de ciudad a Linares. Con esta publicación, el Centro de Estudios Linarenses desea rendir testimonio del alcance científico, cultural e institucional del Cuarto Congreso de Historia de Linares, que vuelve a situar a nuestra ciudad en el centro del interés historiográfico y académico en los niveles nacional, regional y local. Esta edición recoge 6 trabajos de notable rigor y calidad, firmados por Lorenzo Martínez, Francisco Aránega, Gregorio Sánchez, Andrés Padilla, Alfonso Cuevas y Francisco Mañán. Sus aportaciones reflejan la riqueza de enfoque, de la diversidad temática y la solidez investigadora. Con ello se refleja la variedad de miradas y la profundidad del análisis que los caracteriza. Prueba de ello es el volumen de la revista. Con 208 páginas, es la más extensa de cuantas hemos editado. Por lo cual, el Servicio de Publicaciones del CEL se congratula especialmente por la alta participación y estrecha colaboración de todos los implicados para que esta revista sea una realidad tangible, pues esa pluralidad es lo que nos representa. Lo contrario nos conduciría a un irremediable empobrecimiento de contenidos o enfoques. La revista se articula en 2 secciones complementarias. En su parte monográfica se ofrece una completa panorámica sobre la historia de Linares en torno a 1875, concebida como una verdadera radiografía de la ciudad en aquel momento crucial de su desarrollo, abordada desde perspectivas política, económica, social, urbanística y cultural. Cuenta con los trabajos Linares 1875, el énfasis del título de ciudad, su secuenciación histórico-documental de Lorenzo Martínez Aguilar y 1867, el intento de ciudad de Linares por convertirse en ciudad, de Francisco Miguel Aránega Castillo. En su parte miscelánea se incluyen trabajos centrados en los ámbitos de la educación, la historia y el patrimonio, que amplían el horizonte de análisis enriqueciéndolo y que reafirman la vocación interdisciplinar y de participación del Centro de Estudios Linarenses, siempre comprometido con la investigación, la divulgación y la puesta en valor del legado histórico de nuestra ciudad. Los artículos que la componen en el área de educación: los inicios del Centro Pedagógico de Cultura Femenina de Linares, 1913-1915, de Gregorio Sánchez Raya. En el área de historia, el socialismo en Linares, primeros años, 1887-1900, de Alfonso Cuevas Sánchez. Y la lacra de la prostitución en la flamante ciudad de Linares, de Andrés Padilla Cerón. Y por último, cierra el área de patrimonio con el metal, nuestra razón de ser, la fundición, la constancia en el desarrollo industrial de Linares, de Francisco José Mañán. En este número especial de 7 esquinas, el Centro de Estudios Linarenses no solo celebra una efeméride singular para la ciudad, sino que consolida su propósito de servir como instrumento de conocimiento, reflexión y proyección cultural en estrecha vinculación con el área de cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Linares, del que somos parte, y con cuantos contribuyen al estudio y la preservación de nuestra memoria colectiva. Nuestro agradecimiento más sincero a los autores, miembros del Consejo de Redacción, correctores y a cuantos han hecho posible esta edición, que quedará como testimonio perdurable de una etapa fecunda para la historiografía linarense
y para la vida cultural de la ciudad. Este es el último acto académico que celebramos antes del Congreso, por lo cual aprovecho la ocasión que me da esta tribuna para invitaros a que seáis partícipes de unas jornadas que han sido organizadas con mucho trabajo y esfuerzo por parte del comité organizador, para que este efeméride no sea una más, sino un auténtico referente cultural para la ciudad de Linares. Ahora serán los autores los que tomen voz: Francisco Aránega, Gregorio Sánchez, Andrés Padilla, Francisco Mañán, que acompañarán en la mesa y que sean ellos verdaderos protagonistas de este acto de presentación, los que presenten sus trabajos. Tras ello se impartirá la conferencia titulada Linares de Villa a Ciudad, el proceso imparable de su transformación, impartida, como he dicho, por el director del cuarto Congreso de Historia de Linares, don Lorenzo Martínez Aguilar, que será presentado por el consejero académico titular, don Jesús Fernández Alonso. Muchas gracias. Agradecerles a todos y a todas su presencia en esta magnífica tarde-noche, y de verdad gracias por venir. Mi aportación a esta conmemoración, el 150 títulos de ciudad, viene un poco de una forma rara, porque mi artículo, como ya ha dicho Rocío, versa sobre todo por analizar los antecedentes a esta consecución del título de ciudad. Algo que me asombró porque no encontraba ninguna publicación donde se recogiera esa petición que se va a producir en 1867. Hablando con muchísima gente estudiosa de aquí de Linares, Cele Iniesta, Antonio Moreno, Paco Soriano, Rafael Manta, Cristóbal Casado, todas esas personas, pues en cierta medida están también volcadas en este artículo por las conversaciones que hemos ido teniendo a la hora de plantear el por qué se pide en ese año el título de ciudad. ¿Por qué se pide? Pues verdaderamente tenemos que analizar una cosa. En todo el siglo XIX, desde 1800, desde la Guerra de la Independencia, Linares va a marcar un camino muy definido. Y ese camino definido es diferenciarse del entorno, de una provincia agraria, de lo que es Andalucía en ese momento, agraria, y remarcar cómo es un núcleo minero poco a poco, cómo va aumentando la población. La revista Reflejo, no es dato, no es mío, es de López Cordero, que de la década de 1850 a 1860 la población se duplica. En 1870 la población se triplica. Y todo ese aumento de la población se ve en la solicitud que se va haciendo por parte del ayuntamiento de ciertas cosas. Por ejemplo, un nuevo cementerio, mejoras en el hospital que había por deficiencia. Tenemos un gran número de población, necesitamos ayuda, mejora. Necesitamos mejorar las comunicaciones. Mejoramos las comunicaciones ya no solo ferroviarias con la llegada del tren, sino también a través de carreteras, de vías de comunicación. Todo eso se va plasmando en ese artículo y, lástima que no pueda ponerlo, es un documento que encontré hace 12 años en el archivo de Diputación de Jaén. Ese archivo que agradezco en especial a Álvaro y a Gema, que me permitieran volver a verlo tras 12 años y volver a recuperar el documento en el que Luis Granado en junio solicita que se le dé el título de ciudad a Linares.
¿Es de forma unipersonal? Obviamente no. Se pide por el Ayuntamiento de Linares, pero curiosamente en la acta del Ayuntamiento de Linares no se recoge dicho. Insisto, Luis Granado Marín de Rosal no pide el título de forma unipersonal, lo pedirá en nombre del Ayuntamiento y probablemente llegarían a un acuerdo todos ellos. Algo también interesante es que dentro de ese ayuntamiento encontramos a Antonio Zambrana Godoy, ese personaje que años después, en 1875, según la idea de Lorenzo Martín Aguilar, pues uno de los que consigue ese título. Pero obviamente, y creo que esto es incuestionable, 1867 es el origen de esa obtención del título de 1875. Pero bueno, es el origen, pero obviamente, insisto, es algo que se arranca desde mucho antes. Antonio Zambrana Godoy es un personaje muy destacado y que tiene recabida en todos los gobiernos locales. En 1867 fue concejal y además, a raíz de esta investigación, como yo he podido comprobar, cómo hay una relación encima personal con Luis María Granado Marín de Rosal. Son familias, en cierta medida, indirectas. ¿Qué puedo decir más? Pues la verdad es que ha sido un trabajo muy laborioso, muy gustoso por la documentación que he podido utilizar aquí que me ha prestado el archivo de Linares, y verdaderamente me quedaría con la investigación y sobre todo por las conversaciones que he tenido con amigos a la hora de debatir de por qué es importante ese año 1867. Insisto, si 1867 no hubiera existido 1875. Y creo que con esto le animaría a que leyeran el artículo y cuando quieran pues discutimos. Creo que ahora Gregorio. Paco, que es aficionado a la tauromaquia, me acaba de dar la alternativa. Buenas tardes. No quisiera abusar mucho de su amabilidad y entonces pues voy a ser muy breve. ¿Por qué viene este artículo o por qué me he decidido a escribir este artículo en la revista? Yo llevo en el CEP desde su fundación y creo que solamente en alguna ocasión me he asomado a la faceta literaria con algún cuento, pero es mi primer artículo de investigación. Y bueno, pues todo viene de una promesa que les hice en la conferencia que tuve el honor de pronunciar el 22 de mayo sobre el proyecto de Pedro Poveda en la prensa de la época, como ustedes espero que recuerden. Y allí dije que no me había podido dedicar con la profundidad que merecería a las realizaciones de Pedro Poveda en Linares. Entonces este artículo viene un poco a cubrir esa baja, al menos en parte, ¿no? Esa carencia, al menos en parte, porque recoge una de las iniciativas más novedosas del proyecto povedano. Ustedes saben que Poveda intenta ofrecer una alternativa a la institución libre de enseñanza, que como saben dejaba de lado toda la parte religiosa del ser humano, y él defiende que esa parte religiosa del ser humano es consustancial y que no se puede orillar, y entonces decide ofrecer una alternativa a la que llama Institución Católica de Enseñanza. Él tiene una serie de publicaciones en las cuales va detallando, porque era muy minucioso a la hora de escribir, iba detallando absolutamente todo lo que podía suponer la organización de esa Institución Católica de Enseñanza, y dentro de ello dedica un apartado importante a los centros pedagógicos. En 1911 se ha creado en Gijón un primer centro pedagógico que durará muy poco, y al año siguiente en Linares empieza la primera academia de la institución teresiana, llamada entonces Academia de Santa Teresa,
y al año siguiente la complementa, según ese proyecto que él tenía, la complementa con lo que serían los llamados centros pedagógicos. En Linares existió ese primer centro pedagógico y de ello me ocupo en el artículo. Bueno, este centro se abre oficialmente el día de Santa Teresa de 1913, aunque ya llevaba funcionando varios meses, como podrán ustedes comprobar en la lectura del artículo, y lo dedica básicamente le da una importancia básica a la figura femenina en este proyecto. Por eso lo titula precisamente así, Centro Pedagógico de Cultura Femenina. Me he basado fundamentalmente en todo lo que tenía recogido ya de la prensa de la época, del trabajo anterior, y sobre todo una nueva fuente que se incorpora y que es crucial, que es el Boletín de las Academias Teresianas, que precisamente se empieza a editar en Linares un poquito antes de la fundación del centro pedagógico, pero que forma parte de la estructura de ese centro pedagógico. Es una de las 4 secciones, como ustedes podrán comprobar. Entonces, ese boletín va detallando minuciosamente también toda la vida de las academias, en las cuales van interviniendo profesorado, alumnas, etcétera, etcétera. Se detalla las cosas que se compran, se detalla las reuniones que tienen lugar, las conferencias, se hacen extractos de pedagogía. Bueno, el boletín es una fuente inagotable de información sobre la institución teresiana de los primeros tiempos, y eso lo he utilizado en la redacción de este artículo. Además de resaltar esa importancia de la mujer en el proyecto povedano, también observamos algo que es muy consustancial al centro pedagógico en aquella época y que seguimos manteniendo hoy desde el Centro Cultural Poveda, que es la inserción de este centro en la vida cultural de la ciudad. Creo que es básico, y ofrezco algunos detalles en este sentido en el artículo. Pues poco más me queda, solo agradecer muy especialmente al Archivo Histórico de Linares y también al Archivo Histórico de la Institución Teresiana en Madrid por las facilidades que me han dado para la investigación, y bueno, y también por algunas de las imágenes que se han recogido en el artículo, que son, yo diría que prácticamente inéditas. Es verdad que se ha escrito mucho sobre los centros pedagógicos, la academia y tal, pero algunas de las imágenes que ofrecemos en el artículo yo creo que son inéditas. Pues nada, yo igual que Francisco estamos a disposición para cualquier consulta o cualquier ampliación o cualquier comentario que nos quieran hacer. Y ya pues paso la palabra a mi amigo Andrés Padilla para que me suceda en él. Buenas tardes a todos y a todas. El Congreso de Historia de Linares, el 4º Congreso, tiene como subtítulo Luces y sombras de una gran ciudad. Entonces, a mí me toca ver por de las sombras, no de las luces, que ya hay mucha gente que las cuenta. Entonces, una de las sombras, en realidad, Linares está pasando de villa a ciudad, y eso trae aparejado una serie de grandeza y una serie también de miserias. La miseria que yo voy a tratar aquí es el acta de la prostitución. En Linares había mucha prostitución. De hecho, aquí traigo un artículo, un fragmento de la revista local Oro y Azul del año 1904, que dice, es muy rápido: las casas de lenocinio, diseminadas por el casco de la población y algunas enclavadas en el centro, dan una idea más triste del abandono y poca estima de la moralidad por quien debiera interesarse en enaltecerla. Y como si esto fuera poco, la afición al cante flamenco y a estas danzas pornográficas expulsadas de los pueblos cultos vienen a tomar carta de naturaleza en esta desdichada ciudad.
En realidad la prostitución es una de las formas más antiguas de explotación de la mujer, por desgracia, y por desgracia todavía no se ha acabado. Pero en fin, como el que no conoce la historia, por desgracia está condenado a repetirla, voy a hablar un poco de cómo estaban diseñadas esas zonas donde se desarrollaba esa triste actividad. La primera era la calle Glorieta y Guillén, que eran las zonas, digamos, que tuvieron hasta los años 50. Tanto era el vicio que se acumulaba en esa zona, que en el año 30 y tanto, el gobierno de la República instaló un sifilicomio, que era como un dispensario para tratar las enfermedades venéreas. Eso sí se instaló en la calle Glorieta. La segunda zona, que era todavía más pobre aún todavía que la primera, si cabe, era el Lugarillo. El Lugarillo era en la calle Quirón. Y entonces, bueno, pues ahí había, digamos que eran las prostitutas, según yo he podido recopilar, por las más chicas, las más jóvenes, ¿no? Incluso hay algunos de poeta que le dedica algún poetilla, algún ripio, que en realidad lo que trata es de blanquear esa prostitución, pero no lo consigue, ¿no? Por desgracia. Y el tercer foco de esas casas de trato estaba debajo de la Plaza de Toros. Ahí era donde, digamos, la higiene ya brillaba por su ofrencia en su máxima expresión, y donde estaba la cosa bastante peor, si es que podía estar peor, ¿no? Después incluso había algunas zonas sueltas, por ejemplo, en donde está ahora en Mallorca, antes había dos casillas y ahí también se practicaba la prostitución. Y la prensa de entonces en Linares no decía que se radicase, decía que se llevase eso a otros sitios lejos de la población, en una zona tan céntrica como era esa. Quién sabe si los redactores del periódico lo que tenían era que no pudieran acudir a esas casas. Y ya por último, no quiero alargarme mucho en esta historia, voy a relatar un suceso que da idea de lo que era aquel año. Yo lo titulo Viático por compasión. Resulta que en la calle Guillén había una chica joven, una prostituta que estaba muy mal, estaba bastante mal. Entonces decidieron de llamar al cura para que le diera la extremoción, el viático, ¿no? Pero entonces el cura dijo, el párroco de Santa María decía que los cánones canónicos impedían llevar su divina majestad a una casa manchada por el vicio. Bueno, resulta que el alcalde se enteró, no sé cómo, pero se enteró, y entonces telegrafió al obispo, y el obispo, la verdad es que telegrafió también al párroco de Santa María, y consintieron que le dieran el viático o le dieran la extremoción a esta pobre mujer. Pero con la condición, decía, que desalojara de la casa a las compañeras de la enferma y que en su lugar se instalaran, creemos que solo momentáneamente, a la hermana de la caridad del hospital municipal. Entonces, una vez que le dieron la extremoción, esto lo he sacado de un periódico de tirada nacional, El Liberal, el diario de Menorca, El Liberal ya daba esta noticia. Bueno, le dieron la extremoción a la pobre muchacha, no sabemos si se curó, igual lo sobrevivió, no lo sé. El caso es que se da una idea. Entonces yo lo comparo en el primer artículo con el versículo 31, en el versículo 21 el versículo 21-31 del Evangelio de San Mateo, donde dice que las prostitutas precederán en el reino de los cielos. Yo creo que esa muchacha, esa chica desgraciada, por culpa de otros, no de ella, le dieron una lección tanto al párroco como al alcalde de caridad y de solidaridad. Y bueno, yo creo que con esto terminado, ya tengo 5 minutos, y muchísimas gracias por su atención. Buenas noches. En primer lugar, la tesis que yo defiendo en este artículo, la tesis que yo defiendo en este artículo, como muchos artículos que llevo años trabajando sobre ello, es el meter la razón de ser de nuestra ciudad. No soy ya de tiempos antiguos, sino ya en tiempos modernos como tantos. Más allá de lo meramente administrativo, territorial, jurídico y político que conlleva el título de villa en su momento y el título de ciudad, bajo ese elemento subyace la riqueza binaria, el concepto de productividad. No es un término de villa parte de los criterios meramente recaudadores de Nueva Austria,
Nos lo dieron porque los austrias necesitaron 2,5 millones de arrobas de plomo, no solo para la construcción del Escorial, sino también incluso para el tránsito que hubo en el armamento moderno de la piedra o bombarda al plomo y el hierro en los bolaños, como que se llama la Bolonia. ¿Vale? Pues lo mismo ocurre en esa tesis, lo mismo ocurre con el tema de ciudad. Llega una revolución industrial, se aplican grandes capitales, de golpe a primero nos convertimos entre 1875 y 1920, con la crisis famosa de la minería, en el productor mayor del mundo. Cuando le digan la cifra, ya la conocen ustedes, 117 millones de toneladas de plomo, con un rendimiento anual medio de 1.300 millones de esas antiguas pesetas. 34.000 toneladas de plata pura, que supondrían al año casi 6.000 millones de antiguas pesetas. Esto conllevó un cambio radical a la crear una infraestructura legal para Viña y para Final. En ese entorno quiero hacer mención de una empresa emblemática de Linares, la empresa La Constancia, que ha estado muchísimos años, desde finales del 19 hasta 1980. ¿Por qué se crea esa empresa? En torno a ese círculo metalúrgico, minero-metalúrgico, aparecen los elementos residuales de fundición de fragua. Tenemos la fundición de piedra y la fundición de fragua, y el tratamiento de piedra. Aparece la Constancia, fundada por los hermanos Caro Piñar. Todo esto es nuestra memoria, el papel de Frontino Caro Piñar. Esta ingresa en 1916 en el círculo empresarial metálico de España. Un dato curioso, con 30.000 toneladas de plomo dulce, de hierro dulce al año, con un rendimiento de 234 pesetas por tonelada, lo que supuso a Linares 7.200.000 pesetas, de esas antiguas pesetas. Imaginaros el volumen que supuso la Constancia. No solo trabajó eso, ya me refiero al hecho de la maquinaria agrícola, la especializada, todo el tema vinculado con el sector agropecuario, puentes, sector ferroviario, puentes, vigas, construcciones. Es más, quiero hacer hincapié incluso hasta qué punto tuvo esa influencia, esa empresa que tuvo un ramal ferroviario de delegación de San José solo y exclusivamente ante la fundición, cosa que se da en muy pocas ciudades. No ya las 4 estaciones terminales que tuvimos, sino que los apederos, esos apederos estuvieron en la primera estación. Evidentemente que todos no fueron luces, también tienen sus sombras, como no hablan entre los meses. Fue colectivizada en la guerra fratricida, la guerra civil. Cuando se colectiviza, se transforma en todos elementos bélicos. La Constancia construye balas, munición, blindaje. Luego la evolución de la Constancia supone también la evolución histórica de lucha del movimiento obrero, de jornadas de 12 horas, de dessueldos pautánicos, vinculados, como también estaba vinculado al tema de la minería, con el trabajo infantil a una peseta diaria. Esas condiciones sociolaborales, con la ampliación y la lucha sindical, pues van ampliándose, consintiendo derechos. Lo mismo quiero hablar del tema de plantilla. Entonces llegó a tener una plantilla seria para el entorno. Si la fundición, la tortilla tuvo 600 trabajadores, la tuvo en toda la fundición, esta fundición de fragua llegó a alcanzar 600 trabajadores, aunque termina con 75 trabajadores para demostrar. ¿Qué nos queda de la Constancia? Pues elementos que hemos perdido demasiado. Perdimos un refugio, perdimos una estructura mural externa e interna, los almacenes de carga. Tan solo nos queda
donde está ahora la institución, está toda la estructura del tema de mujer, nos queda ese edificio modernista, con ese pórtico, o sea, con esa portada de hierro fundido y además bien ornamentado. Nos queda la famosa torre del depósito de agua sobre la mampostería. Y ahora quiero hacer hincapié también a mi Eusebio por ahí. Eusebio Gascón está trabajando con el famoso pito de la constancia. Yo lo recojo aquí, también es el pito de la constancia, trifásico de 110 voltios, que tuviste que trabajar porque tenemos que estar doblado. Y quiere ser un referente, porque ya está, lo tienen arreglado gracias a él, a su trabajo, el Instituto INICE. Y sería interesante que al menos cuando empiece la feria o en algunos momentos comerciales oigamos el del pito de la constancia. Buenas noches. Bien, buenas tardes. ¿Sí? Buenas tardes, vamos a presentar a Lorenzo Martínez Aguilar, aunque es conocido por todos, pero cabe que en esta conferencia se den algunas informaciones sobre él y su obra. Lorenzo Martínez Aguilar nació en Linares, es escritor, poeta e investigador, es consejero académico titular del Centro de Estudios Linarenses, del que fue su director académico entre 2011 y 2015, así como ponente tanto de la redacción de su estatuto en 2008 y del reglamento orgánico de funcionamiento en 2011. En la actualidad es vocal del Consejo de Dirección y coordinador del Servicio de Publicación. Fue cofundador en 1987 y vicepresidente del colectivo literario Amanecer, socio fundador y autor del ideario fundacional de la Asociación en Defensa del Patrimonio Cultural Cartuluna y presidente desde su inicio en el 2002. Es socio de la Asociación Colegial de Escritores de España, ACE, y profesor honorífico del IES Ugarte de San Juan de Linares. Tiene publicados 30 libros, 14 de ellos como autor sobre historia y patrimonio de Linares, poesía, relatos, novela, crítica literaria, y otros 16 libros en volúmenes colectivos sobre historia, literatura, antologías poéticas, congresos, jornadas históricas y culturales. Algunos de sus títulos son La literatura en Linares, siglos XV-XX, en el año 2008, Historia artística y social de los edificios de Linares en 2014, Linares tras el fuero de nuevas poblaciones de Sierra Morena en 2018, Linares en la Baja Media, siglos XIII a XV, en 2021, y en poesía, Taranta, Poema a Linares, en 2009, Manual de invierno, en 2010, Territorio de sombra, en 2016, La geografía del laberinto, en 2003, y la novela Camino cruzado, en 2019. Una serie bastante amplia de escritor, que todos lo hemos ido acompañando en su trayectoria por ser amigos y compañeros, haber trabajado juntos y por llevar muchos años en los temas culturales. Completa este bagaje más de medio centenar de trabajos de investigación sobre crítica literaria, temáticas históricas, patrimoniales y artísticas de Linares, publicado en diversas revistas y publicaciones especializadas, entre estas el Boletín del Instituto de Estudios Jiennenses, la revista República de las Letras, Siete Esquinas, En torno a Linares, etc. A lo que hay que añadir su extensa faceta como conferenciante y articulista en prensa, caso de los diarios provinciales Jaén e Ideal de Jaén y Radio Linares, Cadena SER. Desde enero de 2021 figura en la Biblioteca de Escritores Andaluces, ACE, Andalucía. Este año, con motivo del 150 aniversario de la concesión del título de ciudad a Linares, dirige el cuarto Congreso de Historia de Linares, dedicado a dicha efeméride y organizado por el Centro de Estudios Linarenses CEL. Y recientemente ha publicado el libro Los vínculos del plomo, la dinastía Figueroa en el distrito minero
Linares la Carolina, 1822-1923, editado por la Universidad de Jaén, que se presentó hace unos días en el Campus Científico Tecnológico de Linares, ubicado por la Universidad de Jaén, y fue presentado el libro por el rector, Nicolás Ruiz. Sus obras se caracterizan por un compromiso solidario de reflexión sobre la realidad actual y la esencia de lo humano, como testigo de la historia, en un ejercicio de búsqueda, autenticidad y conciencia con la palabra y el humanismo. Pues nada más, a continuación les dejo con Lorenzo Martínez Aguilar para que dé su conferencia, que es Linares de Villa Ciudad, el proceso imparable de su transformación. Pues nada más, allí tiene usted a Lorenzo Martínez Aguilar. Muchas gracias, Jesús, por tu presentación. Presidenta del Centro de Estudios Linarenses, directora del Centro de Estudios Linarenses, autoridades municipales, miembros del CEL, consejeros, consejeras académicas del CEL, amigos todos. El 9 de noviembre de 1875, el rey Alfonso XII concedió a Linares por Real Decreto el título de ciudad. Y esto es lo que venimos celebrando durante todo este año, el 150 aniversario de la concesión de dicho título. Un título honorífico que colmó las expectativas, el orgullo colectivo y el deseo de una población inmersa durante el siglo XIX en un imparable proceso evolutivo de progreso y transformación. Desde una villa de identidad y economía rural, como ya la había identificado en 1752 el catastro de Ensenada, y la encontramos también en 1767, cuando Carlos III, al amparo de la Real Cédula de Nuevas Poblaciones de Sierra Morena, decide expropiar partes de sus dehesas concejiles, recortando nuestro término municipal. Pues bien, como digo, desde una villa de identidad rural de finales del siglo XIX hasta identificarse decenios más tarde con una población industrial, avanzada, moderna, cosmopolita, europea, emporio de riqueza creciente cada día, méritos que expondría el propio ayuntamiento en su solicitud del título de ciudad al Consejo de Ministros y a la Corona. Pero ¿cómo se gestó? ¿Qué significó entonces el título de ciudad? ¿Qué gestiones conllevó? ¿Verdaderamente fue el título de ciudad el que otorgó importancia a Linares o fue al revés? Trataré de abordar todas estas cuestiones en mi conferencia. Trataré de contestar a estas preguntas e intentaré, pues, en fin, ajustarme lo máximo posible al tiempo, de modo que al final podamos tener también algún tiempo para que ustedes puedan intervenir con alguna pregunta o con alguna opinión, en fin, lo que consideren más adecuado. Ya había habido, tal y como se ha dicho en la presentación de la revista Siete Esquinas, durante el reinado de Isabel II, una solicitud a la corona en julio de 1867 de título de ciudad por parte del alcalde entonces de Linares, Luis María Granados. Solicitud que parece no prosperó. Tal vez por la grave inestabilidad en que estaba el país y la propia corona. Recordemos, bajo una grave crisis política, monárquica y social, a lo que hubo que sumar, o hay que sumar, una fuerte crisis de subsistencia motivada por las malas cosechas de aquellos años, especialmente 1867 y 1868. Es cierto, el 9 de noviembre de 1875 el rey Alfonso XII concedió a Linares por Real Decreto el título de ciudad. 2 días después, el 11 de noviembre, en sesión ordinaria del Pleno Municipal de Linares, fue notificada oficialmente dicha concesión, tal y como quedó recogido en el acta de la sesión. Se manifestó, dice el acta de la sesión, el fragmento,
se manifestó el telegrama y cartas recibidos del señor Marqués de San Miguel de la Vega, participando haber accedido su majestad, el rey, que Dios guarde, a lo solicitado por esta corporación, elevando esta población a la categoría de ciudad. El 12 de noviembre apareció publicada dicha concesión en la Gaceta de Madrid, entonces con carácter de boletín oficial del Estado. Como es obvio, esta concesión, ya dije antes, colmaba las expectativas de los linarenses, subrayaba y realzaba su sentimiento de orgullo, su embeleso y su alegría por algo que venía a reconocer los méritos de una trayectoria estratégica de modernización y de desarrollo de su industria y comercio durante el siglo XIX, sumándose así a los 8 municipios de la provincia de Jaén que ya tenían este privilegio real, a saber, Jaén, 1246, Baeza, 1273, Úbeda, 1369, Alcalá la Real, 1432, Andújar, 1446, La Carolina, 1767, Cazorla, 1813 y Bailén, 1850. Actualmente, de los 8.132 municipios de España, solo disponen del título de ciudad 274. En el siglo XIX hubo poblaciones como Linares que entendieron que un importante desarrollo de su estructura empresarial, comercial, demográfica, urbana, etc., en comparación con etapas anteriores marcadas por niveles más bajos, resaltaban más su carácter de ciudad respecto del concepto villa. Es el caso, por ejemplo, de Elche, cuyo título de ciudad le fue otorgado por Real Decreto de Amadeo de Saboya el 25 de mayo de 1871, u otras ciudades como Alcira, Berja, Chiclana de la Frontera, Huelva, etc., en 1876, que recibieron el título de Alfonso XII, y reconociendo el desarrollo que estos municipios habían logrado, habían tenido. Sin embargo, ciudades importantes en España, como Madrid, o ciudades que también experimentaron a lo largo del siglo XIX un gran auge económico, industrial, demográfico, social, como por ejemplo Bilbao o Gijón, por ejemplo, carecen del título de ciudad. O no lo solicitaron o no se lo concedieron. Yo no he indagado en ese tema, pero no tienen el título de ciudad, tienen el título de villa. Para mí, esto es indicativo de que en el siglo XIX el título de ciudad definía más una interpretación conceptual que una interpretación jerárquica o jurídica. Porque además debemos decir que este era un título meramente honorífico y simbólico. Su otorgamiento no tenía, ni obviamente tiene en la actualidad, más derecho especial que el honorífico. Y así lo ratificó la Ley Orgánica Municipal publicada el 2 de octubre de 1877, que no distinguía entre títulos de ciudad o villa para referirse a entidades urbanas concretas, empleando el término municipio. Aquel nuevo nomenclátor de las ciudades, villas, lugares y aldeas de las 49 provincias de España con arreglo a la división territorial, que todavía estaba vigente el 1 de julio de 1873 y que designaba el carácter de cada población en villa, lugar, aldea, pues aquel viejo nomenclátor, como es obvio, ya dejaba de tener sentido. Incluso además, se publicó en el año 1876 uno editado en el año 1874 y curiosamente Linares aparecía como villa en el año 1876 porque era una edición de un documento de 1874. A la vista de todo lo anterior, ¿qué significado tenía el empeño de conseguir el título de ciudad? Desde mi punto de vista, esto tiene dos respuestas. La primera, en general, es la interpretación que se hizo en aquellos años del desencuentro entre estos dos conceptos, villa frente a ciudad. La segunda respuesta, en el caso de Linares, debemos buscarla en el propio año en que fue solicitada por Linares,
1875. Pero sobre esta segunda opción, o segunda respuesta, volveremos después. Linares tenía título de villa desde 1565. 22.000 ducados, un dineral, tuvieron que pagar a Felipe II los linarenses de entonces, de 1565, para obtener dicho título y jurisdicción propia, separándola de Baeza. Sobre esto ya hicimos un congreso hace algunos años sobre este tema. En el siglo XVI, obtener el título de villa significaba alcanzar privilegios muy importantes para una población, diferenciándose de aldea o lugar con una estructura municipal relacionada con la articulación territorial, legislativa, normativa, jurisdiccional, política y de gobierno autónomo. Es decir, que se adquirían los derechos, al comprar el título de villa, se adquirían muchos derechos. Fue el caso de comprar la independencia de Linares, villa de por sí y para sí, con su emancipación de Baeza. Es decir, Linares obtuvo jurisdicción propia, la primera delimitación de su territorio municipal y unas ordenanzas municipales para su gobierno interno que ponían orden en lo social, en lo económico, en lo político, es decir, todas las ordenanzas municipales de la época del siglo XVI. En el siglo XVI, el título, la compra del título de villa sí cambió a la villa, lo cambió todo. Pero como decía, frente a la carga social y jurídica de categorización de ciudades, villas y lugares de nuestro reino, como se decía en la fórmula que habitualmente se empleaba en la documentación histórica desde la Edad Media, además del negocio que significaba para la corona la concesión o venta de títulos. ¿Por qué? Todo esto, toda esta venta de títulos de villas, ciudades, títulos para la nobleza y demás, a partir de 1812, con la Constitución de Cádiz, y según el artículo 172.4, el rey no podía enajenar, ceder o permutar provincia, ciudad, villa o lugar, ni parte alguna, por pequeña que sea, del territorio nacional. Y he leído textual. Es decir, aquella jerarquización, su compra y venta y su significado habían perdido todo el sentido práctico de negocio o reconocimiento que tuvieron antes. Pero aunque el rey ya no podía vender títulos, sí podía seguir concediéndolos de forma honorífica de villa y ciudad, y siempre, normalmente, a menudo como respuesta positiva a una petición de la población interesada. Y así ocurrió en Linares en 1875. Los linarenses decimonónicos debieron entender que la superación poblacional, el aumento demográfico, el desarrollo y la evolución industrial, el progreso económico y laboral, los méritos y avances en infraestructuras educativas, sociales, culturales, y en fin, aquel sinfín de avances tan importantes y acumulados en su población durante el siglo XIX, habían sido tan insignes y eminentes, habían crecido tanto y de forma tan vertiginosa, habían producido un cambio de tan elevado valor, estaban tan presentes en la modernidad de la población, que habría que resaltarlo de alguna manera, aunque fuese en calidad honorífica. Linares, pues, según parece desprenderse de este razonamiento, había superado el rango de villa, asociando este último a una entidad de menor estatus y asimilándolo a conceptos como rústico o rural. Tengamos en cuenta que aún hoy, si se van ustedes al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, ¿verdad?, en la segunda sección define el término ciudad como lo urbano, en oposición a lo rural. Esto es lo que dice todavía el diccionario a la fecha de hoy. Es decir, el enfrentamiento entre el concepto villa y el concepto ciudad está claro.
Desde 1565 y hasta el primer tercio del siglo XIX, Linares se había venido desenvolviendo en un entorno de costumbres, labores, urbanismo, estructura poblacional, servicios y economía correspondientes, con una villa de identidad mayoritariamente agropecuaria, jornaleros y trabajadores del campo, como ya lo había identificado, como he dicho antes, en 1752 el catastro de Ensenada, ¿no? Y si yo decía antes, al comienzo de mi intervención, que el título de ciudad no cambió nada, solo constató lo habido. Esto no lo digo yo, esto lo decía el ayuntamiento, en 1875. En la carta que envió el alcalde el 17 de junio de 1875 al presidente del Consejo de Ministros, por entonces Antonio Cánovas del Castillo, y al rey Alfonso XII, solicitando el título de ciudad, se dejaba entrever la contraposición diferencial entre lo agropecuario de antes y lo industrial, financiero y cosmopolita de ahora. Es decir, el ayuntamiento ya se apoyaba en el progreso habido en Linares para solicitar el título de ciudad. Y decía así, textualmente, la solicitud: que la citada villa de escasa población y ninguna importancia hace muy pocos años ha adquirido desarrollo tal y alcanzado tan rápido progreso en el orden material, que habida atención a las consideraciones expuestas, se digne proponer el Consejo de Ministros y a motivar el Real Decreto concediendo a la villa de Linares el título de ciudad, gracias que el Ayuntamiento impetra de las bondades de su Majestad y de la generosidad de vuestra Excelencia. Luego, por tanto, la grandeza de Linares, su transformación imparable, su evolución, su progreso, ya venían ocurriendo antes de que tuviera el título de ciudad. Y eso confirma que a Linares no fue grande porque se le otorgó el título de ciudad. Al contrario, se le otorgó el título de ciudad porque ya era una ciudad grande y próspera. Sabiendo ya que el título de ciudad no significaba gozar o tener ninguna otra preeminencia, preferencia, exención o ventaja, tendríamos que preguntarnos si al solicitar dicha titulación latían otras intenciones y cuestiones de carácter más político. Y si era así, ¿cuáles y por qué? Para contestar esta pregunta, primero debemos considerar la contextualización de Linares dentro del propio proceso histórico de España. Linares no es un punto aislado. Linares está dentro de España y pertenece y está dentro del proceso histórico español, como es lógico en el siglo XIX. A finales de 1874, el 29 de diciembre, en la localidad valenciana de Sagunto, el general Arsenio Martínez Campos, que encabezó un pronunciamiento a favor de la restauración borbónica en la persona de Alfonso de Borbón. Allí mismo lo proclamó como nuevo rey de España. Su triunfo, gracias al respaldo de los principales generales del ejército, supuso el fin de la Primera República Española y el inicio del periodo conocido como Restauración. El nuevo rey Alfonso XII llegó a España el sábado 9 de enero de 1875, procedente de Marsella, para ser proclamado rey ante las Cortes españolas. Pero claro, coincidiendo con la llegada de Alfonso XII a España, es obvio que se renovaron los cargos de más relevancia política en ayuntamientos, diputaciones y los órganos políticos de las provincias y ciudades, lógicamente poniendo en estas presidencias y en estos órganos dirigentes a personas ideológicamente cercanas a la monarquía. Y este es el caso de Jaén. Este es el caso de Jaén y este es el caso de Linares. El 7 de enero de 1875, el 8 de enero fue nombrado para el cargo de gobernador civil de la provincia de Jaén a Francisco Javier de Palacio y García de Velasco. Ahí lo tenemos, el señor con tantos bigotes es el señor García de Velasco.
Este hombre era conocido por su título nobiliario de conde de las Almenas. Era un hombre de perfil totalmente monárquico. De hecho, tras la Revolución de Septiembre de 1868, la gloriosa, este hombre se convirtió en enfurecido defensor de la restauración monárquica. Después, con posterioridad, ocupó los cargos de diputado y senador por la provincia de Ciudad Real en 1880-81 y senador vitalicio desde 1891 hasta su muerte en 1902. Era una forma que tenía la corona de agradecer a este hombre pues, su vinculación con la monarquía, ¿verdad? El 7 de enero de 1875 fue nombrado subgobernador del distrito de Linares Antonio Zambrano Godoy, jefe del Partido Conservador en Linares. Este era un hombre que procedía de la vieja nobleza, viejo monárquico, que ya había sido alcalde de Linares entre 1863 y 67 y había ocupado el cargo político de presidente de la Junta de Administración Local de Linares en enero de 1874. Es decir, otro monárquico con experiencia política importante. Y a propuesta de Antonio Zambrano, se nombra unos días más tarde, el 10 de enero de 1875, el nuevo alcalde de Linares, que cayó en la persona de Francisco Gómez del Castillo, persona obviamente del Partido Conservador. Como vemos, la triada política era de un definido perfil monárquico conservador de apoyo a la restauración monárquica sin ningún tipo de dudas. Y así también el Ayuntamiento de 1875, compuesto por 18 regidores, lo que ahora llamamos concejales, que en su mayoría o en casi su totalidad eran monárquicos conservadores, monárquicos demócratas y conservadores, con una sola excepción. En aquel gobierno, entre aquellos concejales, solamente había un republicano. El momento político en que se solicita el título de ciudad es también una clave fundamental para entender por qué se solicita y qué significa. Desde mi punto de vista, era el momento adecuado de confirmar y sumarse a la restauración monárquica, pero sobre todo era el momento propicio para congraciar a Linares con la corona y viceversa. ¿Y por qué digo yo esto de congraciar a Linares con la corona y viceversa? Digo que era el momento propicio para congraciar a Linares con la corona y viceversa porque, y tengo que retrotraerme otra vez a la historia de unos años antes, porque desde aquel día de la Revolución Gloriosa, el 30 de septiembre de 1868, cuando se destronó en España a Isabel II, madre de Alfonso XII, en Linares, como en tantas otras ciudades españolas, se vitoreó desde el balcón de la Casa de Pajares, abajo los Borbones. Abajo los Borbones. Con una gran masa que concurrió durante todo el día a ese espacio de la Plaza del Bermejar, donde se hizo una junta que leyó un manifiesto y que a continuación tomó el ayuntamiento. Desde entonces, el movimiento republicano local había ido teniendo cada vez más fuerte implantación en este municipio. De modo que aquellos republicanos de la Junta Revolucionaria, que fueron apoyados aquel 30 de septiembre por la aglomeración, y leo textualmente del libro de copiador de la alcaldía, dice así: por la aglomeración de un inmenso número de gente que con indescriptible entusiasmo pedían la realización del pronunciamiento en medios de vivas a la libertad y abajo la Borbones. Según, como digo, se lee textualmente en el libro de actas y en el copiador de correspondencia del ayuntamiento. Esta Junta Revolucionaria constituyó un nuevo ayuntamiento que estuvo gobernando hasta el 20 de octubre de 1868 y después, tras las elecciones municipales del 18 al 21 de diciembre, fue elegido alcalde el presidente precisamente de aquella Junta Revolucionaria, que fue Diego Serrano Belinchón, que presidió el ayuntamiento hasta enero de 1869. A partir de entonces,
Los republicanos linarenses tendrían importante representación en los distintos gabinetes municipales, llegando a gobernar el ayuntamiento en varias corporaciones, teniendo como alcaldes a significados republicanos como Jerónimo de la Garza, Faustino Caro Piñar, que lo fue en 2 periodos distintos, Francisco Villanueva Marchante, Cayetano del Castillo Soter y Salvador Roncel. Todos estos fueron alcaldes republicanos entre 1868-69 y 1874. En el Partido Republicano estaban la mayoría de los demócratas linarenses. Su base social estaba formada por la clase media y media-baja, es decir, pequeños comerciantes, funcionarios y empleados, así como significativas masas de mineros y jornaleros que veían en el partido una plataforma para su reivindicación. La demostración de esta fuerza republicana la tenemos en la mayoría de las primeras cabeceras de periódicos que se editaron en Linares a partir de 1868. Recordemos que en 1868 es cuando nace la prensa en Linares. Y entre aquellas primeras publicaciones de carácter republicano, las mayorías, podemos citar El Fomento, El Músico, yo he tratado ahí algunas de las cabeceras de aquellos periódicos, El Charlatán, El Diluvio, La Jaqueca, El Hijo de la Jaqueca y algunas más. Sin embargo, con la llegada de la Restauración en 1875, los monárquicos debieron pensar que había que aprovechar el momento para intentar debilitar esa gran fuerza que años anteriores habían tenido los republicanos. Y qué mejor para ello que darse un gran baño de monarquía. ¿Cómo? Mostrando el apoyo de Linares a la corona y viceversa. A partir de este momento debió surgir, creo yo, entre los monárquicos conservadores, una estrategia de acercamiento de Linares a la corona. Yo pienso que fue en ese contexto en el que debió surgir en el ayuntamiento monárquico la idea de solicitar el título de ciudad al rey, tan solo 7 meses después de que el monarca se asentara en España. Pero, como dice el refrán, se mataban no 2, sino 3 pájaros de un tiro. Por un lado, se pretendía conseguir un gran reconocimiento a la evolución, transformación y dinamismo social, económico e industrial de Linares, revitalizando y prestigiando su imagen con el título de ciudad. Esto está lejos de toda duda. Pero al mismo tiempo, también, como estrategia política, se hacía valer la fuerza y presencia de los monárquicos conservadores locales y su apoyo sin fisuras a la corona, a la restauración monárquica, solicitando esta, a su vez, un reconocimiento de la corona a la ciudad. Y finalmente, de esta forma, también se contrarrestaba el republicanismo que había tenido la vieja villa durante el sexenio democrático. El 17 de julio de 1875 es la fecha que aparece en el libro copiador de correspondencia de la alcaldía el texto solicitando el título de ciudad al presidente del Consejo de Ministros. Los argumentos esgrimidos por el ayuntamiento para solicitar dicho título eran la exposición, ya lo hemos dicho, del consecuente desarrollo que Linares había experimentado en los últimos 25 años y que situaba a Linares en la primera potencia económica, industrial y poblacional de la provincia de Jaén gracias a la minería, cuya pujanza ya no pasaba desapercibida ni en España ni por supuesto tampoco en Europa. Decía: Linares ha adquirido desarrollo tal y alcanzado tan rápido progreso en el orden material que hoy, con incontestable justicia, puede ostentar el título de la más rica, popular y tributaria de la provincia de Jaén, y una fiscalidad que lleva a las arcas del tesoro tributos inmensamente mayores que los de toda villa y ciudad de la provincia. Sus censos electorales suman más de 7.000 votos y desde 1873 hasta hoy ha dado al ejército 851 soldados. Esto eran algunas de las que exponía el ayuntamiento
ayuntamiento como logros de la ciudad que le hacían acreedora al título de ciudad. Y aunque diga este otro refrán que las cosas de palacio van despacio, no ocurrió así con la respuesta del monarca. La respuesta de Alfonso XII fue rápida. Antes de cumplirse los 4 meses de dicha solicitud, el rey accedió y confirmó la misma. Y como vimos, el 12 de noviembre apareció publicada en la Gaceta de Madrid la concesión del título de ciudad, en consideración a la importancia que por el desarrollo de su industria y comercio ha sabido alcanzar la villa de Linares. Vengo en concederle el título de ciudad a que es acreedora. Esto dice el Real Decreto. Las gestiones en Madrid ante la Corte recayeron en el marqués de San Miguel de la Vega y en el político Antonio Zambrana Godoy, a quienes el ayuntamiento agradeció sus diligencias una vez conseguido el título. Y dice: es debida en absoluto a las decididas gestiones e incansable actividad del excelentísimo señor Marqués de San Miguel de la Vega y del señor don Antonio Zambrana Godoy. Esto es lo que el ayuntamiento hace de reflexión y de agradecimiento a estos dos personajes. Pero ¿quién era el Marqués de San Miguel de la Vega? Se trata de José Arroquía Fernández de Baeza, fallecido en 1881. Era marqués de San Miguel de la Vega a través de su casamiento con Joaquina Cuadros Arellano, 8ª marquesa de San Miguel de la Vega. Esta era a su vez sobrina de Carmen Cuadros Romero. ¿Te suena? Carmen Cuadros Romero, la primera condesa de Santa Engracia, que estuvo vinculada a Linares tras su casamiento con Martín Alonso de Zambrana y Zambrana. Este matrimonio tenía su casa-palacio en la calle Alonso Pávez, conocida popularmente por la Carmela. Por la cercanía que doña Carmen tenía con la población y las obras de caridad de la condesa con los sectores más pobres. Como sabéis, este palacio es la sede actual del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, La Esclava. Yo creo que tal vez la cercanía y los lazos familiares entre la condesa Carmen Cuadros y José Arroquía, es decir, el marqués de San Miguel, tío y sobrinos políticos respectivamente, debieron influir para que el ayuntamiento linarense depositara en este último las gestiones ante la corona para la concesión del título de ciudad. También hemos referido ya a la adscripción político-monárquica sin fisuras de Antonio Zambrana Godoy. Antonio Zambrana Godoy nació en 1838 en Villacarrillo y era de una familia de hacendados pertenecientes a la vieja nobleza medieval, muy entroncados con Linares, con los Zambrana. Por eso en Linares tenemos varios palacios de los Zambrana. Estudió Derecho en Madrid, pero fijó su residencia en Linares. Fue jefe del Partido Conservador y en 1868 fue diputado provincial. Con posterioridad, el 7 de enero de 1875 fue nombrado subgobernador del distrito de Linares. Entre 1876 y 77 fue diputado a Cortes por el distrito de La Carolina y entre 1879 y 1880 fue también diputado por el distrito de Linares Baeza. Falleció en Madrid el 5 de mayo de 1887. Son en estos dos personajes en los que recae todo el peso de llevar en Madrid la negociación, tanto con la corona como con la presidencia del gobierno, para que finalmente se conceda el título de ciudad. Y ahí tenemos una placa alusiva a nuestro título de ciudad. Como hemos comentado, la concesión del título de ciudad colmaba las expectativas de los linarenses. Además de ser un privilegio honorífico, venía a reconocer los méritos de una población cuya trayectoria de evolución, modernización y desarrollo fueron imparables durante todo el siglo XIX. La proclamación del título
tuvo lugar en un acto público convocado el 14 de noviembre por el Ayuntamiento en la Sala Capitular, en el que se citaron a todas las fuerzas sociales, políticas y militares existentes en aquella época en Linares. Este documento, que se encuentra en el Archivo Histórico Municipal de Linares, tiene, quiero recordar, 24 folios, en los que se hace una pormenorizada redacción de todos los asistentes, de cómo se proclamó el título de ciudad, de todos los pormenores del acto, 24 folios que yo he tenido el trabajo de transcribir literalmente y que van a encontrar, cuando tengan la revista, en esa revista que acabamos de presentar, como van a tener toda la documentación que yo acabo de citar y he puesto alguna de ellas en las láminas que hay en la pantalla, ¿verdad? Pues digo que la proclamación del título tuvo lugar en un acto público convocado el 14 de noviembre por el Ayuntamiento en la Sala Capitular y en el que se citaron a todas las fuerzas sociales, políticas y militares existentes en aquella época en Linares. El bando que publicó el alcalde Francisco Gómez del Castillo, el cual, ahí hay una fotografía y tenemos una copia en bronce en la puerta del Ayuntamiento, dejó expuesto con claridad e incidió en la satisfacción y regocijo que significaba dicha concesión. Don Francisco Gómez del Castillo, alcalde y presidente del ilustrísimo ayuntamiento de esta ciudad, hago saber que por Real Decreto del 9 de las Corrientes, Su Majestad el Rey, que Dios descanse, que Dios guarde, ha tenido a bien elevar esta población a la categoría de ciudad. Esto es importante. Sabedlo para vuestra satisfacción y regocijo, y sea vuestra enseña de hoy más en adelante la honradez y cordura que tenéis demostrado. Esto eran palabras hacia el pueblo, no hacia los capitalistas que vinieron a invertir en Linares, es distinto. Y voy concluyendo. Si a las 8 tenemos que abandonar el espacio, pues dejaremos un tiempo para que haya una pregunta o opiniones o lo que consideráis. Como hemos ido viendo, la concesión del título de ciudad, efectivamente en 1875, era una distinción totalmente honorífica, desprovista ya de cualquier valor añadido, privilegio o beneficio político, jurídico, económico, foral, eclesiástico, etc. Desde un punto de vista idealizador, en el caso de Linares como de otras poblaciones, aspirar a ser titulada ciudad colmaba un deseo honorífico de satisfacción y orgullo, y venía a significar la confirmación de un estatus urbano, industrial y moderno. Términos estos que entonces estaban de moda y que se ajustaban más al concepto de ciudad que al de villa. Como dije antes, el de villa más relacionado con lo rural. Además de lo anterior, en el caso de Linares, desde el punto de vista de la coyuntura política, la aspiración al título de ciudad era en el momento en que se solicitó, julio de 1875, tenía una lectura clave para entender que, además de la gran transformación y evolución económica, industrial y comercial de Linares, como digo, ¿qué la guía? Una propuesta de la clase política local gobernante en 1875. Los monárquicos conservadores que de esta manera expresaban su apoyo social y político a la restauración de la monarquía de los Borbones y el reconocimiento del rey en un intento de contrarrestar el republicanismo dominante durante los años anteriores del sexenio revolucionario. Ahora bien, desde mi punto de vista, no hay un antes y un después de la concesión del título de ciudad que cambie sustancialmente la vida, la perspectiva y la dinámica de Linares, como ya ocurrió en el siglo XVI cuando se comprara el título de ciudad. Lo que hay en 1875 es una fecha sintomática, metafórica, si se quiere mirar así, indistintamente de que el Ayuntamiento de Linares hubiera solicitado o no el título de ciudad, de que el rey lo hubiera concedido o no. La cuestión fundamental era la trayectoria imparable de Linares, y esa obedeció a los parámetros propios del siglo XIX. Más allá del efectivismo local
y del oportunismo político del momento, lo más importante de todo era que Linares venía teniendo desde mediados de siglo una trayectoria evolutiva imparable de transformación en todos los sentidos. Desde la base de su riqueza minera se fue adaptando, respondiendo y beneficiándose de la confluencia de las grandes fuerzas económicas, financieras, estratégicas, laborales, tecnológicas, empresariales, industriales, legales, tanto europeas como españolas, que traía la revolución industrial y trascendía sobre la explotación de sus recursos argentinos. Un proceso industrial y modernizador que estaba afectando también a otras ciudades españolas importantes e igualmente inmersas como Linares en esa transformación. Elche, Alcázar de San Juan, por ejemplo, o Gijón, Huelva, Vigo o Alcira. Unas ciudades con título y otras ciudades sin él, pero todas llevando un proceso imparable de evolución. Es decir, todo un crisol inmenso, amplio, enorme, que transformó a Linares cambiando su perfil desde la coexistencia de una villa de identidad rural hasta una ciudad de resonancia europea, industrial, comercial, políglota y moderna, con sus luces y sus sombras. Y eso hubiera ocurrido indistintamente de haber conseguido o no el título de ciudad. Y esa, para mi punto de vista, es la gran evolución, la enorme realidad de Linares, de cambio en un siglo de grandes cambios. Hay, por tanto, que situar en su justo contexto el significado de la concesión del título de ciudad, esa satisfacción y regocijo que citaba el alcalde Francisco Gómez del Castillo por la concesión de un título honorífico, honroso, estimado, digno, respetable, que metafóricamente representa el momento en el que Linares experimenta un despegue económico, social, cultural, industrial, que la llevaba a ser la mayor ciudad de Jaén, una de las más importantes de Andalucía y de cita ineludible en España y en Europa. Lo decía antes, si el título de villa lo cambió todo en Linares en el siglo XVI, el título de ciudad no cambió nada, solo constató lo habido, lo que había. Es decir, Linares no fue grande porque se le otorgó el título de ciudad, más al contrario, se le otorgó el título de ciudad porque era una población grande y próspera, como por otro lado también lo fue lo habitual en las concesiones a otras ciudades españolas. Pero no debemos olvidar la contextualización de todo ese progreso en un siglo y una sociedad, la española, tan cambiante como convulsa durante toda la centuria, pero también de grandes avances económicos, industriales, tecnológicos y de comunicaciones que tuvo España y más tardíamente, que tuvo Europa y más tardíamente España, y que cambiaron la sociedad. El ferrocarril, la fotografía, el cinematógrafo, la electricidad, el teléfono, el automóvil, etcétera, etcétera, etcétera. Y también con ello, el primer gran e importante traspaso de población del mundo rural al mundo urbano, potenciando cambios sociales de primer orden, no exentos de tensiones y conflictos importantes, como también ocurrieron en Linares. Linares participó de forma importante en todo ese proceso de crecimiento y transformación. Fue una de las primeras ciudades en tener teléfono, electricidad, fotógrafo, ferrocarril, plan de ensanche urbano, etcétera, 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 como la urbe más moderna, más avanzada, pasando a lo largo de todo el siglo de villa rural, insisto, a ciudad urbana e industrial. Y junto a la prosperidad que dibujaba o que dibuja ese ciclo floreciente y fructífero de la minería que estamos analizando durante todo este congreso a lo largo del año y seguiremos la semana que viene, junto a la opulencia del dinero y los beneficios de las empresas, quedó o quedaría plasmado el crisol de una realidad llena de contrastes y contradicciones, luces y sombras de una sociedad protagonista de sí misma, que dejó en la cuenca minera de la provincia de Jaén riqueza y progreso, sí, pero también dolor, desde las entrañas de la tierra hasta las entrañas de los hombres. Hoy, 150 años después, en Linares permanece el carácter simbólico de ostentar el título de ciudad, porque sobre todo, nos recuerda una plenitud del pasado y la referencia ineludible de un hito
que marca un liderazgo provincial y relevante a nivel nacional e internacional. Una plenitud que surgió desde el subsuelo de Linares y transmitió la grandeza y el tesón de un pueblo protagonista de sí mismo, firme, tenaz y pertinaz, como siempre fue en la historia de Linares. Y eso es lo que yo creo que debemos hacer. Muchas gracias. Muy bien. Algo, pues son las 8:20, estaremos aquí hasta las 8, a las 8 creo que tenemos que dejar el espacio, ¿no? Creo que a las 8 nos tenemos que ir y hablemos de eso. Sí, más. Estoy observando en la foto que hay ahí que se ha recuperado en el escudo de Linares. El que hay ahí, precisamente, en el cuerpo de lo que tiene es Los Ángeles, que es el emblema de Linares, con el castillo, las 3 líneas del agua, la campana y una corona de marqués. Sí. Que posteriormente ha tenido distintos escudos, anterior y posteriormente ha tenido distintos escudos, pero ese es el que ahora mismo se está teniendo en Linares. Sí, el escudo, bueno, este escudo concretamente y esta placa no se pusieron, me parece que fue en el año 1975, con motivo del centenario del título de ciudad. En aquel año de 1975 todavía el reglamento de la Junta Provincial de escudos y distinciones creo que no tenía todavía reconocido el escudo de Linares. El escudo de Linares ahora es sensiblemente distinto. Que ha reconocido la Junta de Andalucía. En Los Ángeles no es propio de un escudo heráldico, porque Los Ángeles lo que representa normalmente en heráldica es el tratamiento de viuda, que ha sido noble, pero no sé por qué Linares de siempre ha aparecido con ese Los Ángeles, que es el rombo que se figura, y una cruz de San Andrés. Obviamente. El primer escudo de Linares que conocemos ya tenía el rombo y la cruz de San Andrés, porque la cruz de San Andrés significa el 30 de noviembre, que fue cuando supuestamente fue reconquistada Linares en el año 1926, o sea, por Fernando III el Santo. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí. Agradezco lo primero que incorpore la solicitud del título de 1867, que con anterioridad creo que no lo había hecho. Y mi pregunta es, la figura de Antonio Zambrana Godoy, como bien ha indicado, fue alcalde desde el 63 y antes ya estuvo implicado en el Ayuntamiento de Linares, sí. 1863, 1864, hasta incluso el 67, incluido ese año, cuando se pide el título. Como bien ha indicado, después con posterioridad, en 1865, es uno de los que consiguen que se dé el título. La figura que está antes de 1867 y la petición de 1867, ¿cómo la analizarías tú? ¿Por qué se pide en 1867 el título? ¿Y por qué Zambrana está en todo ese paquete político y de importancia para el ciudadano? Bueno, yo creo que Zambrana está en todo ese paquete político que venía siendo un político conservador que cuando se instala en Linares se instala con los conservadores, llega a ser jefe del Partido Conservador y su trayectoria política es conservador y monárquico además, pero por tanto participa no solamente de la alcaldía, sino participa también de la política linarense. Esa es la valoración que a mí me merece Antonio de Zambrana Godoy, que efectivamente está conectado en los dos momentos en los que se solicita el título de la ciudad, 1867 y 1875. Pues obviamente puede que efectivamente en el año 67, cuando se solicita, para una persona que está ahí, como tú bien dices, en tu trabajo, ya has expuesto aquí anteriormente, y bueno, pues puede que actuara de memoria
de persona que ya con anterioridad pues había solicitado ese título que no llegó a concederse. No niego esa posibilidad, obviamente, porque no tengo argumentos para negarla. No tengo argumentos para negarla. Es posible que efectivamente aquel que estuvo en el año 67, pues también estuvo en el año 75, pues porque formaba parte de su carácter monárquico conservador y era una forma también de solicitar adhesionarse a la corona o demostrar su adhesión a la corona y a la monarquía. Felipe, ¿no me dio la palabra? No. Vale. Ya la has contestado. Vale. Bueno, mi pregunta va en referencia a la representación internacional de distintos países en Linares. Hemos tenido varios viceconsulados, el inglés, el alemán, el francés, el belga, y yo quería preguntar si hubo alguna representación internacional en Linares antes del título de ciudad por la clara riqueza que estaban creando los patrones de las minas aquí en Linares, que eran de fuera, como por ejemplo podemos nombrar a muchos, sobre todo de origen inglés, como el señor Kidd y demás. Entonces a mí me gustaría preguntar si ya hubo representación internacional antes del título de ciudad o fue por el título de ciudad que se consideró poner viceconsulado en Linares. Los viceconsulados a Linares no llegan por el título de ciudad. Incluso es más, hay 3 viceconsulados que yo recuerdo ahora, que son el inglés, el belga y no sé si el francés o el alemán, porque tendría que mirarlo de nuevo. Pero esos viceconsulados ya están instalados en Linares antes de que se conceda el título de ciudad. De hecho, si os leéis el documento completo que envía el Ayuntamiento de Linares a la Corona y al Consejo de Ministros, se citan efectivamente como uno de los méritos que también se expone que en Linares hay viceconsulados extranjeros. Y creo recordar que cita el inglés. No cita ninguno. Dice que hay viceconsulados, pero sí sabemos que el viceconsulado inglés ya está con anterioridad a 1875, creo que el belga también está con anterioridad a 1875 y creo que el francés también. Después vendrían otros. Evidentemente, la instalación de los viceconsulados en Linares, yo creo que no obedece al título de ciudad, obedece a que hay una serie de empresas muy importantes que se instalan en Linares, sobre todo inglesas, francesas, ¿verdad?, alemanas, y daos cuenta de que coinciden todas estas nacionalidades de empresas con los viceconsulados que se instalan. Pero por tanto hay una implicación importante entre los viceconsulados y las empresas y los súbditos que son de estas nacionalidades que están en Linares también. Por tanto, el papel de los viceconsulados, que daría para otra conferencia, es muy importante y son una de las referencias internacionales de Linares. Hay otras referencias internacionales que a mí no me da tiempo a tratar en mi conferencia, pero que yo sí traía a preparar, que es concretamente la referencia de las empresas extranjeras, por ejemplo, en Linares. Pero yo no digo solamente empresas extranjeras de la minería, sino digo también empresas extranjeras que están detrás de grandes intervenciones de infraestructura en Linares, por ejemplo, como la Casa Rossi, que es el capital más importante de Europa en los años en los que estamos hablando, mediados del siglo XIX, y que está detrás de la compañía Madrid-Zaragoza-Alicante, que es la primera que comienza a hacer la instalación radial del ferrocarril en España, y que aquí a Linares va a llegar a través de la línea Manzanares-Córdoba, por esa línea primera, ¿verdad?, que llega hasta Valdollano, ¿verdad? Sí, la línea MZ, que es la primera que se instala en Linares, es una línea importantísima, y detrás de esa línea importantísima está la familia Rossi, que son de los mayores capitales europeos que existen en el momento. O sea que las referencias internacionales de Linares están recogidas en varios elementos, tanto de infraestructura, empresas mineras, financiación, en fin. Y luego ya también las empresas nacionales españolas. Yo en mi libro trato y abordo el tema, por ejemplo, de los Figueroa, ¿no?, que también tuvieron una incidencia importante en cuanto a infraestructura. Y fue uno de los capitales más importantes españoles que vivieron en Linares. No sé si contesto con eso tu pregunta. Sí, ha sido una muy buena respuesta, gracias. Y también otra es, ¿hay constancia de proyectos de poner algo más que viceconsulado, es decir, consulado
aquí en Linares? ¿Se tiene constancia de que países extranjeros quisieran poner aquí consulados? Bueno, hasta ahora tenemos constancia, que yo recuerdo, de 7. Que yo recuerdo: inglés, francés, alemán, belga, sueco, noruego y italiano. Italiano era una oficina consular que tuvo Saboni en el Hotel Cervantes, pero también tenemos constancia del viceconsulado venezolano. O sea que yo creo que puede que aparezca algún viceconsulado más, pues no lo sé, probablemente en el transcurso de la investigación tiene ese dinamismo, que mañana, pues hasta ahora eran 4 y ya vamos por 7. O sea, mañana aparecen datos nuevos y van aumentando, y hay que reconsiderar. Toda la investigación se mueve sobre esa base. La base firme de una investigación está en consideración a que aparezcan más datos y hagan movible ese criterio que teníamos, ¿no? Y bueno, yo creo que probablemente, pues no sé, si en el proceso de mañana alguien investigando documentos tal, pues yo me encontré con el de Venezuela de casualidad leyendo un periódico antiguo de Linares, y hace referencia. Primero noticia que tengo de que Linares hubiera, pues sí, habla del vicecónsul venezolano. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna opinión? ¿No? Bueno, pues entonces, si os parece, pues... Lorenzo, ¿sí? a lo mejor sería conveniente a los más jóvenes, por si acaso tiene alguna duda, que todos esos consulados y viceconsulados lo que representaban eran los intereses económicos de la gente que había invertido dinero en todo eso de minas y lo que decía Lorenzo, que es lo que hay que decir. ¿Ninguna palabra más? Pues entonces muchas gracias por vuestra asistencia a pesar de la